Hola, buenas. A ver, Buenas. voy a mandar el correo por si a alguien se lo olvidó. ¿Dónde está esto? Estudiantes. ¿Vieron sus notas, los que están presentes? ¿No? Sí. A ver si... No, seguimos siendo los mismos pocos. Vamos a hacer el correo para ver si es que se une alguien más. Si no, le damos nomás. Ahora si esto carga, ayuda bastante. Intranet, como siempre, fallando. Gracias. Uy, Dios mío. A ver que entra de nuevo. Ya, voy a volver a preguntar. ¿Alguien acá revisó sus notas, su evaluación, su corrección? ¿Están contentos, no están contentos con los puntos dados, etcétera, etcétera? Bien, intranet aún no carga. Ahí está. Ahí sí. Me esperaba peor nota, jaja. Bueno, sí puede ser. A ver, tengo que admitir un pequeño error que cometí con ustedes y en realidad es que, mire, les cuento. Tal cual como esta asignatura tiene la misma primera parte que una asignatura de civil. Entonces, lo que hice con ustedes fue pasar un poco menos de materia y exigir un test un poco más fácil. El test era básicamente igual. Si yo se los muestro, van a darse cuenta que las preguntas eran muy parecidas. Lo único distinto es que para el test de civil exigí el teorema maestro full y a usted le exigí el teorema maestro simplificado. Y en la otra ocupé una recursión telescópica en vez de una recursión logarítmica. Logarítmica en el sentido de que divide por 2. Entonces, lo que me pasó es que con ustedes las notas estuvieron muy bajo lo que yo me esperaba y con civil estuvieron muy por sobre lo que yo esperaba. En civil casi el promedio fue sobre 6, si es que no más. En ese sentido, lo que pasó es que a ustedes les estoy exigiendo, porque les pasé básicamente el mismo contenido. Obviamente a ustedes les pasé poquito menos porque entra un poquito menos y la exigencia también es un poquito menos. Pero parece que ese poquito menos fue poquito mucho. No sé si me entiendo. No estoy diciendo para nada que ustedes tengan menos capacidad, no es cierto, sino que ustedes tienen menos preparación. En otras palabras, en ejecución, esta asignatura es en segundo año, ¿cierto? Ustedes son segundo año, segundo semestre. Si alguien me lo puede confirmar, por favor. Sí, perfecto. Y en civil es tercer año, segundo semestre. Tienen mucho más bagaje y las asignaturas que les pasan de base tienen mucho más práctica. En otras palabras, les exigí mucho. Así que, ¿Escucha el audio de las clases? disculpe, ¿No? don Vicente preguntó algo, disculpe. ¿O Nada, era profesor.
Sorry, dejé ¿no? el micrófono abierto. Ah, ya, no, no se preocupe. Entonces, bajo ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a bajar un poco la exigencia del curso y también voy a asumir de que ustedes tienen menor base. En otras palabras, por ejemplo, no voy a asumir de que ustedes saben todo sobre teoría de conjuntos, por ejemplo. Entonces vamos a pasar las cosas no más lento, pero sí con mayor detalle, porque hay mucho detalle que yo mal asumí de que ustedes conocían y probablemente desconocen. No se preocupen tanto, como les dije, el primer test no vale tanto, y si les valiera, si alguno fuera a reprobar por el primer test, podemos hacer algo siempre y cuando haya eh, algún indicio de que ustedes efectivamente aprendieron. Y como les dije, vamos a hacer las cosas de otra manera para que asegurarme yo de que efectivamente aprendan. Tengo que hacerlo de otra manera porque ustedes, como les dije, creo yo, como tienen menos experiencia o menos base, no puedo pasar el curso como normalmente lo estaba haciendo. Entonces, no sé si es que alguien está de acuerdo, no está de acuerdo, opina distinto, no sé. Profe, llegué recién. No, lo que estaba diciendo es que, repito rápido, básicamente ustedes, esta parte de la materia es la misma que un ramo de civil que yo normalmente hago y por eso me pidieron hacer este, de hecho. Pasé básicamente la misma materia, un poco menos para ustedes, y el test era básicamente el mismo, un poco más fácil para ustedes. Y el rendimiento de ustedes fue un poco menor de lo esperado, y el rendimiento de civil fue muy por encima de lo esperado. En otras palabras, a civil le exigí poco y a ustedes le exigí mucho, pero no porque ustedes tengan menor capacidad, eso no es así, sino porque ustedes tienen menor experiencia, porque este es segundo año, segundo semestre para ustedes, y en civil es tercer año, segundo semestre, tienen más cálculo y ese tipo de cosas, entonces tienen el background más grande para afrontar este tipo de cosas. Entonces, lo que voy a hacer es bajar un poquito la exigencia del curso, un poquito más, y además no voy a asumir de que ustedes saben cosas como, por ejemplo, de teoría de conjunto, notación de cálculo, cosas de límites, sino que lo voy a explicar al nivel un poco más abajo para que así pueda ser más agarrable. Expresiones regulares. En el A ver, en el glosario que yo tengo, el que me pasaron para hacer este curso, no está expresiones regulares. Se supone que expresiones regulares ustedes lo debieron haber visto cuando vieron autómatas finitos, que tampoco está en este curso. ¿Cuándo vieron autómatas finitos ustedes? Primer año, segundo semestre. Claro, entonces cuando vieron eso debieron haber visto expresiones regulares porque expresiones regulares no está en el temario del curso que a mí me pasaron. Pero sí lo que vamos a ver va a ser gramáticas. Tenemos que hacer unas 2, 3 semanas a lo más de técnicas de diseño, que eso lo voy a pasar con mucho más base, y después vamos a empezar con gramática, autómata con pila, eh, forma normal de Chomsky, y después nos deberíamos tirar con Turing, y eso debería ser. No existe una programación formal de las fechas porque depende cómo vamos avanzando, como les dije anteriormente. Pero, como dije anteriormente, deberíamos tener, fíjense que al final el primer test se atrasó una semana respecto a la calendarización que dije acá durante la clase y probablemente el primer certamen que debería entrar lo del test
obviamente vamos a hacer algún repaso los días miércoles de eso para que vayamos entendiéndonos un poco más. Y también lo nuevo, y deberíamos, idealmente la última semana de noviembre, ahí deberíamos tener el primer certamen. Entonces, es un calendario tentativo. Lamentablemente no puedo dar fecha exacta, porque si no tendríamos que cumplirla, y al cumplirla puede que no alcancemos a pasar la materia completa y eso me desordena un poco el curso más allá de lo que espero. Pero si todo va bien, insisto, la última semana de noviembre podríamos tener el primer certamen. Antes de Navidad deberíamos tener otra evaluación y después de Navidad, por ahí por la primera, segunda semana de enero, deberíamos tener el segundo certamen. Las clases creo que terminan el 20 de enero, si mal no recuerdo. Entonces vamos a estar por ahí, seguramente alcanzamos con alguna evaluación para recuperar algo, si es que podemos. Insisto, como estamos online es más difícil especificar exactamente una fecha, pero esas son las fechas tentativas, ¿de acuerdo? Entonces, certamen 1, probablemente la última semana de noviembre, test, no, va a ser un trabajo grupal probablemente, la semana antes de Navidad, y la primera o segunda semana de enero debería ser el certamen 2, más o menos esa es la idea. ¿Ya? Ahora, veamos si alcanzamos a pasar algo de materia hoy día. O no sé si quieren alguien hablar, mencionar, Sí, profe, una de pregunta hecho, de su test, dígame. o sea, como acotación, que yo lo había comentado en la clase pasada, de hecho, por el chat, una pequeña acotación, bueno, hablando por mí, no sé si por mis compañeros, pero a la hora de explicar, ¿podría hacerlo más, un poco, quizá un poco más lento o más paso a paso, por favor? Tal Porque yo cual, tal cual lo que he le visto tus dije, clases, lo voy a... Sí, de acuerdo, tenemos poco tiempo, tenemos solo 40 minutos, pero de todas maneras, la explicación que estaba haciendo asumía de que ustedes tenían algún tipo de bagaje mayor del que efectivamente tienen. Fue error mío. Entonces, efectivamente, vamos a hacerlo más lento, entre comillas, pero no es que sea más lento, sino que va a ser explicando más las bases. Entonces, eso. va a ser más lento, ¿ya? Así que tratemos de hacer algo hoy día, veamos cómo nos va, veamos si todos entendemos, y por favor, si es que no entienden, díganlo. Díganlo abiertamente, porque no hay problema. De esa es la única forma que yo me puedo dar cuenta. Ahora, lamentablemente yo me di cuenta en el test, por las notas. Pero antes, como la interacción online es más compleja, yo no puedo ver su cara, porque normalmente lo hago, veo la cara del alumno y digo, este cabrón no me está entendiendo nada, ahora no lo puedo hacer. Entonces, si usted puede vocalizar o escribir en el chat, profe, no entendí nada, lo hacemos de nuevo, retrasamos un poco el test, retrasamos un poco el certamen y me paso otra semana así explicando lo mismo, no importa. Pero dígamelo, porque no puedo adivinarlo tan fácilmente online como lo hacía de manera presencial. Así que veamos cómo nos va con esta materia de hoy. Sí, démosle con este. Am, Vamos a mostrar acá. Por favor, vaya diciendo cualquier cosa que no le vaya pareciendo lo suficientemente bien y vamos a hablar. A ver, ¿alguno de ustedes ha programado algo interesante? Algo interesante me refiero a ¿qué es lo más complejo que ustedes creen que han resuelto computacionalmente? JBON. ¿Qué es JBON? Lo más básico de orientación, programación orientada a objetos. A ver, ¿cómo puedo explicar esto si es que no tienen una base de cosas que han resuelto? Déjeme pensarlo un segundo. Mm, ok, ¿conocen el problema del camino más corto? Yo una vez programé un RPG con el RPG Maker. ¿Conocen el problema del camino más corto? Imaginemos que tenemos, no sé, pues ya, voy a dibujar acá algo que se asemeja a Chile, supongamos que eso es Chile,
Supongamos que esta estrellita de acá es Santiago. Y supongamos que este puntito de acá es nuestro querido Concepción. ¿Ya? Obviamente existen una infinidad de ciudades y una infinidad de caminos para llegar de Concepción a Santiago. Podemos irnos por la costa, podemos, no sé, pasar a través de la ruta de Itata, pasar por Chillán, podemos irnos a Puerto Montt, volver, irnos por Argentina. Existen muchos caminos. ¿Cuántos caminos? Imaginemos localmente. ¿Cuántos caminos tenemos nosotros para llegar de Concepción a Santiago? ¿Cuántos cálculos hace Waze o Google Maps? ¿Han ocupado Waze o Google Maps alguna vez? Por último, para andar en bici. ¿Sí? ¿Cuánto demora Google Maps en darle una respuesta? ¿Cómo llegar desde aquí a allá? Bueno, caminando por último, Mitchell, no sé. En Google Maps también dice cómo caminar. Demora, cuando anda extremadamente lento, yo creo que demorará 5 segundos, más o menos. Ahora, imaginémoslo nosotros en punto de vista computacional. Usted está parado en su casa. Y en su casa usted tiene dos direcciones, o irse hacia un camino de la calle en la que está, hacia un camino, hacia la derecha, por ejemplo, y tiene la posibilidad de irse hacia la izquierda. Ya tiene dos. Entonces tenemos dos. Luego, en cada una de las esquinas tiene tres posibilidades más. Seguir por la calle, doblar por la calle a la izquierda, doblar por la calle a la derecha. Así que multiplicamos por 3. Luego, por cada una de esas tres que tomaron, existe una nueva intersección que vuelve a multiplicar por 3. Y así, ¿por cuánto? ¿Cuántas veces? ¿Por cuántas intersecciones distintas haya para llegar desde Concepción a Santiago? Se imaginará la cantidad de intersecciones distintas que hay. Muchas. Pero seamos extremadamente conservadores. Supongamos que solamente hay 100 intersecciones para llegar desde Concepción a Santiago. ¿Me están siguiendo hasta el minuto? Sí, perfecto. Ahora, esto es básicamente, esto de acá, es básicamente 3 elevado a 100. ¿Cuánto es 3 elevado a 100? Vamos a calcular. 3, calculadora. 3 elevado a 100. 3 elevado a 100 es el número hermoso y bonito de aproximadamente 5 por 10 elevado a 47. O sea, 5 con 0,0000000000000 y así hasta llegar a los 47 ceros. Cuando usted dice un trillón, estamos lejos aún. Este número de acá es tan grande que es mayor a la cantidad de metros cúbicos que hay en el universo observable. No, nunca tanto. Kilómetro cúbico. Es un número extremadamente grande, tan grande que imaginemos cuánto nos vamos a demorar en calcular esas posibilidades. Supongamos que tenemos que ver toda esa combinación de posibilidades para nosotros encontrar el camino más corto de Concepción a Santiago. A ver, veamos. Tenemos cuántos pasos podemos procesar en un segundo. Creo que eso lo vimos al principio del semestre. ¿Se acuerda? ¿Cuántos pasos procesa en un segundo un computador normal que tiene usted en su manito, en el escritorio, el celular? Se mide en gigahertz. Un gigahertz. Un gigahertz no es nada más que 1 por 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Ciclo es la medida de un paso.
Eso es lo que me demoro en revisar algo individual. Supongamos que cada una de las posibilidades de este camino más corto lo reviso en un ciclo. Por lo tanto, si un computador muy poderoso actual trabaja a 10 GHz, lo cual no conozco ningún computador que trabaje a 10 GHz, conozco algunos que trabajan a 5, pero supongamos que existe uno que trabaje a 10. Entonces, voy a trabajar aquí ahora. Tenemos 10 elevado a 47 dividido 10 elevado a 10. Veamos cuánto es eso. Ustedes saben, propiedad de multiplicación, esto es 10 elevado a 47 menos 10, 10 elevado a 37 segundos. Sí, a ver, ¿cuántos segundos tiene un año? Vamos a hacer el cálculo. 60 por 60. Llevamos 60 minutos, 60, una hora por 24,25 horas que tiene cada día, por 365,25 días que tiene un año. Estamos hablando algo así como 3 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, más o menos, esto lo tenemos que dividir por 10 elevado a 7 segundos por año, y esto nos va a dar 10 elevado a 30 años para calcular el camino más corto de Concepción a Santiago, si es que solamente tuviéramos 100 intersecciones para llegar desde aquí a Santiago. 10 elevado a 30 años es 1 trillón de años, son 24 ceros, y estamos hablando de 30 ceros. El universo se va a acabar antes de que acabe este tiempo. Es demasiado grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Calcular las cosas a fuerza bruta no es la mejor forma de resolver un problema. Si no, nos vamos a demorar mucho. Con eso, ¿esa idea quedó clara? ¿Sí? Ahora volvamos al problema. El camino más corto para llegar de Concepción a Santiago. ¿Cómo resolvemos este problema más rápido? Mucho más rápido. Para resolver problemas más rápido, existe una separación que se llama subestructura optimal. Si un problema posee lo que se denomina subestructura optimal, que es una propiedad del problema, no de la solución, es del problema, entonces el problema se vuelve algo más factible de resolver. Existen estrategias como, por ejemplo, PORAS, programación dinámica, divide y vencerás, que si el problema posee subestructura optimal, podemos aplicar. ¿Alguna vez han escuchado alguno de esos términos? Estrategia voraz, estrategia programación dinámica. ¿Les suena de algo? Difícil que lo hayan visto hasta el minuto, si hoy este es el curso para introducirlo. ¿Ya? Así que está muy bien que no hayan visto nada de nada, como dice el señor Bastián. Así que vamos a ver. ¿Qué significa subestructura optimal? Partamos por ahí. Supongamos que nosotros tenemos S, y S es una solución óptima. ¿Qué significa que S sea una solución óptima? Que dado el problema, S sea codificado como sea. Por ejemplo, para el camino más corto sería S, por ejemplo, una línea recta, una unión de segmentos que me une Concepción con Santiago, y es el más corto. Eso sería nuestra solución óptima, la más corta, en este caso. Si esa es una solución óptima, eso implica que S contiene
soluciones óptimas para los problemas contenidos. Ya voy a explicar qué significa eso. Eso es todo. Un problema tiene una subestructura optimal si su solución óptima contiene las soluciones óptimas de los subproblemas. Ejemplo, el camino más corto es un problema que contiene subestructura optimal. ¿Por qué? Porque si yo tengo el camino más corto desde Concepción a Santiago, entonces el camino más corto de Concepción a Chillán está incluido en el camino más corto de Concepción a Santiago. ¿Preguntas? ¿Se Todo entiende bien, la profe. idea? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora no es tan fácil. Ustedes saben, lamentablemente estamos en una carrera que requiere de habilidades matemáticas. Lamentablemente para ustedes, fascinante para mí, pero eso es otro cuento. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo demostramos que el camino más corto efectivamente tiene subestructura optimal? Vamos a demostrar por contradicción. Acuérdense de que eso lo vimos al principio del curso. Hay unos videos que les dejé disponibles. Supongamos que el camino de Concepción a Chillán no es el más corto, el que está acá en negro. Supongamos que existe un camino rojo que une Concepción a Chillán y el camino rojo es el más corto. Entonces, si el camino rojo fuera el más corto, entonces yo puedo trazar un nuevo camino, que es este azul, y azul debería ser un camino más corto que el camino negro. Pero, yo dije que el camino negro es la solución óptima, por lo tanto, esto es una contradicción. Esa es la demostración. Es así de directa, de fácil, espero. Supongamos que efectivamente la solución óptima no tiene una subsolución que es óptima. Ponemos esa subsolución óptima, la unimos a la solución completa y llegamos a una contradicción. ¿Estamos bien con eso? Ya, repitamos. Ya. Entonces, mi afirmación es la siguiente. El camino negro es el más corto. ¿Ya? Partimos, esa es mi afirmación. El camino negro es el más corto. Si mi sistema no tiene subestructura optimal, voy a hacer contradicción, entonces yo podría trazar un camino rojo en una subparte del problema, que en este caso es Concepción Chillán, donde el camino rojo que acabo de dibujar es más corto que el camino negro que une Concepción a Chillán. Pues estoy haciéndolo por contradicción, estoy asumiendo de que el camino rojo existe. Pero si el camino rojo existe, entonces yo voy a unir el camino rojo y el camino azul. Entonces, como el camino rojo, que estoy asumiendo de que existe, es más corto que el negro para llegar de Concepción a Chillán, entonces el camino azul va a ser un camino más corto que el negro, porque esta distancia de aquí a acá se mantuvo y se supone que la roja es más chiquitita. Pero fíjese lo que afirmé yo arriba, que el negro es el más corto.
como negro es el más corto y acabo de inventar un camino que supuestamente sería más corto que el negro, entonces algo de lo que inventé está malo. ¿Qué es lo que inventé que está malo? La existencia del camino rojo. El camino rojo no puede existir. Ahora, yo creo que va a quedar bastante más claro si es que vemos un problema que no tiene subestructura optimal. Vamos a ver un problema simple. ¿Alguno de ustedes ha viajado alguna vez en avión? ¿Sí? ¿Verdad que viajar en avión, si yo viajo desde el punto, no sé, pues desde Santiago y quiero llegar a, no sé, Madrid, es más barato que haga Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, eh, ¿cómo se llama la capital de Egipto? Eh, Chuta, ¿cómo se llama? El Cairo, Cairo, Madrid. Y es más barato que ir el vuelo directo. Así que este problema se llama el problema del camino más barato. Camino más barato. El problema del camino más barato dice que supongamos que Santiago-Madrid es el más barato. Sao Paulo, el Cairo, ¿es el más barato? Probablemente no. Hay un camino que es más barato que es, no sé, Sao Paulo, Río, el Cairo. Y este camino de acá es más barato que este camino de acá. Entonces, fíjense, el camino más barato de Santiago-Madrid es óptimo, pero no contiene el óptimo de Sao Paulo-Cairo. El óptimo de Sao Paulo, el Cairo, es Sao Paulo, Río, el Cairo. Porque mientras más escalas tenga, el vuelo es más barato. Las aerolíneas funcionan así. Por lo tanto, el camino más barato no tiene subestructura optimal. Porque siempre va a existir un camino que tiene más escalas que es más barato. Si no le quedó claro con ese ejemplo, otro ejemplo. El camino más largo. A, B, C y D. Y supongamos que tenemos así. ¿Cuál es el camino más largo sin repetición para llegar desde A hasta C? Lo voy a dibujar en azul. El camino más largo para llegar desde A hasta C, sin repetirme, es este. Pero si esto tuviera subestructura optimal, entonces debería también contener el camino más largo para llegar desde B hasta D. Pero el camino más largo para llegar de B hasta D no es el que está en azul, sino que es este. Perdón, B hasta D. Me faltaron dos líneas. Ahí. Ah, estas líneas deben ser así. Eso. El camino más largo sin repetición para llegar desde B hasta D es este. Por lo tanto, el problema del camino más largo no tiene subestructura optimal. ¿Por qué? Porque el camino óptimo, el más largo, de A hasta C, no incluye el camino más largo que hay entre B y D.
Espero que haya quedado claro. Véanlo de nuevo si es que no quedó totalmente claro. Pongamos presente en la lista y procéselo un poquito y mañana volvemos con dudas. Porque nos queda poquito tiempo y resolver las dudas en 2, 3 minutos no es lo ideal. Así que mañana volvamos a abordar el problema, vemos que quede totalmente claro y ahí recién seguimos avanzando. Ponga presente. A usted le quedó claro con el... no importa, lo bueno es que haya quedado claro. Con el ejemplo que sea, que haya quedado claro, estamos bien. Entonces, mañana, al principio de la clase, vamos a volver a ver, volver a preguntar si le quedó claro y de ahí partimos con lo que es estrategia voraz. Ya, entonces, si usted puso presente ya, no nos queda nada más que ver por hoy día y nos vemos mañana. Chao, profesor. Que esté bien. Chao, chao, hasta Chao, luego. chao. Chao.